Un camionero se detuvo a ayudar a un perro herido, pero no estaba solo. Frenó por instinto, sin saber que esa pinche parada en mitad del hielo lo iba a meter en la bronca más cabrona de su vida. No era solo un perro, era el comienzo de algo que la neta lo iba a cambiar para siempre. Las luces largas de la mula cortaban la neblina como cuchillos viejos. La carretera estaba desierta, húmeda, con el asfalto brillando bajo la llovizna fina. Ramiro Ortega ajustó el volumen de la radio, pero no sonaba más que estática. Maldijo por lo bajo. «¡Pinche señal!», gruñó, girando la perilla como si pudiera exprimirle una canción. El motor rugía firme. La caja iba llena de manzanas frescas, directo desde los campos de Coyhaique. El destino era Puerto Tranquilo, pero a esa hora, con ese frío y con la neblina tragándose los cerros, el viaje se sentía eterno. Una taza de café bien caliente, eso necesitaba, y tal vez un abrazo que ya no tenía. Se acomodó en el asiento estirando el cuello. Los huesos le tronaban. Su reflejo en el retrovisor le devolvió la mirada cansada, ojos hundidos, barba descuidada, las arrugas como mapas de caminos recorridos. Tocó el rosario colgado del espejo, el mismo que le había regalado Teresa antes de irse. «No te me vayas del todo, ¿eh?», susurró, medio bromeando, medio suplicando. Una sombra cruzó la carretera de golpe. ¡Frenón! Las llantas rechinaron. Todo el camión se sacudió como si hubiera pisado un bache con alma. Ramiro apretó el volante, el corazón golpeándole el pecho como tambor de guerra. «¿Qué chingados fue eso?». Bajó del camión con la linterna. El viento le pegó duro en la cara, arrastrando olor a tierra mojada y bosque. Dio unos pasos hacia el arcén y ahí lo vio. Un perro, o más bien una masa de pelo sucio y empapado, temblando, con una pata torcida. Se le acercó despacio. «Tranquilo, chingón, no te voy a hacer nada». El perro lo miró, ojos grandes, llenos de miedo. Tenía sangre seca en el lomo. Detrás de él, algo más le llamó la atención. Una manta a medio enterrar en el lodo. Y no estaba sola. Había una mochila rota, una chancla femenina y marcas claras de arrastre en la tierra. Ramiro se agachó, tragando saliva. «¿Y esto qué carajos es?». Un trueno rompió el silencio. El perro intentó levantarse, gimió y volvió a caer. Ramiro no lo pensó más. Lo cargó como pudo y lo llevó a la cabina. El animal no pesaba mucho, pero sentía como si llevara encima una historia entera. Adentro encendió la calefacción, le puso una manta vieja encima. El perro se acurrucó sin emitir sonido. «Órale, compa, ya estás a salvo». Pero Ramiro no lo estaba. Encendió el motor otra vez. La mula respondió obediente. Pisó el acelerador, pero la mente se le había quedado allá atrás, con la mochila, con las huellas, con ese pedazo de tela mojada de sangre. La radio volvió, como por arte de magia. Una voz local hablaba entre interferencias. «Joven alemana desaparecida esta tarde cerca de Cerro Castillo. Las autoridades piden a los conductores que estén atentos a cualquier señal». Ramiro apretó los dientes. Miró al perro. El animal lo miraba de regreso, como si supiera algo que él aún no, y ahí, entre curva y curva, empezó a pensar que esa noche no era solo una noche más en la ruta. Era la neta, el principio de algo cabrón. Ramiro se agachó despacio, con el viento helado mordiéndole el cuello. El perro jadeaba bajito, como si cada respiración le costara un poco más. El lodo le cubría parte del cuerpo y tenía la mirada clavada en el vacío, como si ya no esperara nada. «Quédate quieto, mi rey. Ya pasó lo peor», murmuró, extendiendo la mano. El animal no se movió, pero no retrocedió tampoco. Era como si hubiera estado esperando a que alguien se detuviera. Ramiro se quitó la chaqueta, la envolvió con torpeza alrededor del perro y lo cargó con cuidado. Sentía las costillas marcadas bajo la piel húmeda.
los huesos frágiles, como si el mundo lo hubiera olvidado ahí. Pero no era solo el perro, era todo lo demás. Ramiro echó una última mirada al borde del camino antes de regresar a la cabina. Fue entonces cuando lo notó bien. No era solo una manta vieja tirada ahí. Había sangre, no un chorrito. Era una mancha oscura, seca, densa. Junto a ella, una mochila desgarrada, abierta como si la hubieran revisado a la fuerza. Y más allá, en la tierra blanda, estaban las huellas, humanas, pequeñas. Iban hacia el bosque y no regresaban. Se le heló la sangre. Dio un paso hacia la orilla, como queriendo mirar más. Pero un crujido entre los árboles lo frenó. No era un animal, era algo más. Ramiro tragó saliva, dio media vuelta y subió al camión. Cerró la puerta con fuerza, echó el seguro. No dijo nada. Solo se quedó un rato con las manos en el volante, mirando al perro que ya dormía hecho bolita en el asiento del copiloto. Arrancó. La mula avanzó lento por la curva, como si ella también dudara. En el retrovisor, el bosque desapareció envuelto en niebla, pero algo se quedó adentro de Ramiro. Algo que no se sacudía con el frío ni con el ruido del motor. ¿Y si fue un asalto? ¿Un accidente? Pensó en voz baja, pero no había nadie para contestarle. Sacó el celular sin señal. Nada raro en esa zona, pero aún así lo intentó otra vez. Silencio. Solo el golpeteo de la lluvia contra el parabrisas. Una curva más adelante, el perro despertó y comenzó a gemir. Ramiro bajó el volumen de la radio y lo miró de reojo. «Tranquilo, Puma», dijo sin pensar, bautizándolo ahí mismo. «Ya casi salimos de este tramo». Pero no salieron tan rápido. Un retén improvisado más adelante lo obligó a frenar otra vez. Un carabinero con linterna se acercó a la ventana. «Buenas noches, señor. ¿Ha visto algo raro por la ruta?», preguntó con tono cortante. Ramiro dudó. Pensó en la manta, en la sangre, en las huellas que se perdían entre los árboles. ¿Qué tipo de raro? «Estamos buscando a una turista extranjera. Desapareció hace unas horas. Viajaba sola, mochila azul. Rubia, joven. Cualquier pista puede servir». Ramiro sintió un golpe en el pecho. La mochila que vio ¿era azul? No recordaba bien con la oscuridad. Dudó un segundo más, luego negó con la cabeza. «No, oficial. Todo tranquilo por acá». El carabinero lo miró fijo. Asintió sin decir nada más y le hizo una seña para que continuara. Ramiro pisó el acelerador, pero el aire en la cabina se volvió más denso. No le gustaba mentir, pero algo dentro de él le decía que esto no era tan simple como dar una pista. El perro volvió a acurrucarse, cerrando los ojos, pero Ramiro ya no podía cerrar los suyos. Había algo en ese camino, algo que no se había mostrado todavía y que no iba a dejarlo ir tan fácil. El camión avanzaba despacio, como si también sintiera que algo andaba mal. Ramiro mantenía las manos firmes en el volante, pero sus ojos no dejaban de mirar al perro de reojo. «Puma», había dicho sin pensar, y ahora no sabía por qué, pero le quedaba. El animal no dormía. Estaba quieto, sí, pero sus orejas giraban con cada ruido. Se notaba tenso, como si esperara algo. Cada tanto se incorporaba, olfateaba el aire de la cabina. Luego se recostaba otra vez, pero con los ojos bien abiertos. Ramiro bajó un poco la ventana. El aire entró denso, frío, con olor a tierra mojada y humo lejano. El camino se estrechaba y los árboles se cerraban a ambos lados. A esas horas, la Ruta 7 parecía de otro mundo, ni un alma ni una luz. «¿Qué fue lo que viste, compa?», preguntó Ramiro en voz baja, más para sí que para el animal. El perro levantó la cabeza. «¿Neta me estás escuchando?». Silencio. Ramiro soltó una risita seca, pero no le duró mucho. Pasaron junto a una curva y algo golpeó debajo del camión. Sonido metálico, seco,
Como si hubieran pisado una herramienta o una señal caída. Frenó de golpe. Las luces traseras iluminaron apenas la curva. Bajó con la linterna en mano, temiendo lo peor. Nada, solo ramas, una piedra grande y marcas de llantas más delgadas, como de bicicleta o moto. Regresó al camión. El perro estaba en la cabina del chofer, con la pata apoyada sobre el asiento, mirando por la ventana. «Órale, no te andes cambiando de lado así, me vas a dar un infarto». Pero Puma seguía mirando fijo. Ramiro siguió su mirada. Ahí, entre los árboles, algo brillaba. No era una luz, era un reflejo, como si alguien o algo los estuviera observando desde el bosque. Ramiro parpadeó. El reflejo desapareció. Nada, solo árboles y niebla. Volvió a arrancar. El camino siguió igual de oscuro, pero ahora tenía esa sensación en el pecho, ese nudo que no lo dejaba respirar bien. Puma se volvió a acomodar en el asiento del copiloto, esta vez más cerca. Su respiración era rápida. A unos kilómetros, la carretera se abría en una recta más amplia. Ramiro aprovechó para encender un cigarro. No fumaba desde el entierro de Teresa, pero esa noche necesitaba algo que le bajara la ansiedad. «Tú también extrañas a alguien, ¿eh?», le dijo al perro, que lo miró un segundo y luego cerró los ojos. El radio volvió a emitir interferencia. Ramiro giró el dial. Un locutor local hablaba ahora sobre una zona de avistamientos extraños en las últimas semanas. Luces que aparecen y desaparecen entre los árboles, sonidos raros, mochileros que cambian de ruta de un día para otro. Apagó la radio de golpe. «Ya estuvo, no me vengas con cuentos raros». Puma se incorporó de nuevo. Esta vez gruñó, bajo, casi imperceptible. «¿Qué viste ahora?». Ramiro frenó. No había nada adelante, pero el perro no miraba hacia el frente. Miraba hacia la parte trasera del camión. Ramiro se quedó inmóvil. La caja iba cerrada, sellada. Nadie podía estar ahí. ¿O sí? El corazón le empezó a latir más fuerte. Salió del camión con la linterna. Caminó lento hacia la parte trasera. El frío le calaba los huesos. Escuchó algo, un crujido, como si algo o alguien se moviera adentro. Colocó la mano en la manija, respiró hondo. Pero justo cuando iba a abrir, el perro ladró fuerte desde la cabina. Ramiro se congeló. El bosque volvió a quedarse en silencio. No abrió la caja. Volvió al camión, encendió el motor y pisó el acelerador sin mirar atrás. No era miedo, era otra cosa, un presentimiento. Esa noche, más que manzanas, llevaba una historia encima, una que todavía no entendía, pero que ya empezaba a pesar. Ramiro le dio otro trago al café tibio del termo mientras mantenía la vista fija en la ruta. El cielo empezaba a aclararse apenas, con ese tono grisáceo que no prometía sol, solo más frío. Puma dormía, pero no en paz. Se movía, soñaba, soltaba pequeños quejidos. El camino se volvía más angosto. Las curvas aparecían una tras otra, como si alguien hubiera tirado la carretera sobre los cerros sin medir. La mula resistía, pero se notaba cansada, como él. Ramiro encendió la radio otra vez, buscando alguna estación local que lo sacara del silencio espeso que llevaba horas acompañándolo. «Estás escuchando Radio Patagonia Austral, la neta del sur del mundo», dijo una voz con acento marcado justo antes de cambiar a tono serio. Y en noticias locales, seguimos atentos a la desaparición de una mochilera alemana, vista por última vez cerca del sector del Lago Elizalde. Ramiro bajó el volumen sin apagarla. La joven, identificada como Hanna Köhler, de 23 años, fue reportada como desaparecida hace menos de 12 horas. Testigos aseguran haberla visto caminando sola por la Ruta 7, cerca de un desvío rural. Llevaba una mochila azul y un impermeable verde. Se pide a los conductores que circulan por la zona que estén atentos y comuniquen cualquier pista a carabineros. El café se le atoró en la garganta. Tosió, fuerte. Puma se despertó
y lo miró inquieto. Mochila azul, impermeable verde. «No jodas», susurró Ramiro sintiendo que la sangre se le iba a los pies. Era ella. Tenía que ser. La mochila rota en la curva, la manta, las huellas que se perdían entre los árboles, el reflejo entre los pinos. Puma se estiró y se sentó derecho, como si también hubiera entendido algo. Ramiro lo miró. «Tú venías con ella, ¿verdad?» El perro no respondió claro, pero sus ojos no parpadeaban. «No fue un accidente. Eso no fue que se perdió. A esa morra le pasó algo. Algo feo. Apagó la radio. De golpe. El silencio volvió, pero ahora tenía peso. Se sentía como un eco largo, con forma de decisión. Ramiro sabía que podía seguir derecho, llegar a su destino, entregar la carga, dormir un rato, pero algo dentro de él no lo iba a dejar en paz. Recordó a su hija, Camila, cuando tenía más o menos la edad de esa mochilera. Recordó cuando ella también quiso mochilear por el sur. Él se había opuesto, claro, como buen terco, pero al final la dejó ir, no por confianza, por miedo de perderla. «Si le hubiera pasado algo», murmuró. Frenó el camión en seco. Respiró hondo. Miró por el retrovisor. Detrás, la carretera vacía. Adelante, kilómetros por recorrer. Pero su mente seguía allá atrás, en esa curva maldita. «Vamos a regresar, Puma». Giró en U, no sin dificultad. Las llantas patinaron un poco, pero logró acomodar el camión. El perro se quedó en silencio, como si entendiera que acababan de cruzar un punto sin retorno. La niebla volvía a meterse entre los árboles. La luz del día apenas servía para distinguir el camino, y ahí iba Ramiro, con el corazón latiéndole en los oídos y una certeza clavada en el pecho. Esa chava no desapareció sola, y él, aunque no lo buscó, ya estaba metido hasta el cuello. Ramiro detuvo la mula frente a una estación de servicio solitaria, esas que parecen atrapadas en otro tiempo. El letrero apenas se sostenía en lo alto, y una lámpara colgando parpadeaba con flojera. A un costado, un pequeño café con 2 mesas de plástico y una estufa a leña que echaba humo por la chimenea oxidada. Puma levantó la cabeza en cuanto el motor se apagó. Sus orejas se movieron como radares. «Sí, ya sé, huele a comida». Ramiro bajó del camión estirando las piernas. El frío era filoso, pero el olor a pan tostado y café recién hecho lo empujó hacia la puerta del café. Adentro, el calor lo envolvió de inmediato. Una mujer de piel cobriza, cabello trenzado y mirada directa, lo recibió detrás del mostrador. «Pasa, hombre, tienes cara de no haber dormido en días», le dijo con una sonrisa cálida, pero con los ojos atentos. «Y no muy lejos de la neta, señora. Un café cargado, por favor». «Luz marina», corrigió ella, sirviéndole la taza sin pedir más detalles. Ramiro se sentó. El calor de la estufa le relajó los hombros. Afuera, Puma ladró una vez. «¿Tú traes un perro?», preguntó Luz Marina curiosa. «Sí, lo recogí en la ruta. Estaba herido, solo». Ella se acercó a la ventana, entrecerrando los ojos. «¿Ese de pelaje gris, con una mancha en el lomo?». Ramiro asintió, tomándose el café. Luz Marina se quedó quieta un momento, luego volteó a verlo. Su voz bajó un tono. «Ese perro andaba con la alemana desaparecida». Ramiro dejó la taza en la mesa sin decir nada. El golpe fue seco. «¿Estás segura?». «Lo vi hace 2 días, cuando ella paró aquí. Le dio agua y un pan. El animal no se le despegaba. Era de ella, o al menos la seguía». Ramiro se pasó la mano por la cara. «¡Chingao!». Luz Marina lo miraba con la intensidad de alguien que sabe más de lo que dice. «¿Dónde lo encontraste?». «En la curva antes de Cerro Castillo. Había sangre, una manta, huellas, algo raro». Ella se sentó frente a él, como si la conversación acabara de ponerse seria. «Esa zona tiene fama, Don.
Hay caminos que no conviene andar solo, gente que desaparece sin dejar rastro. Nadie lo dice muy fuerte, pero pasa. ¿Y tú crees que alguien la levantó? ¿O se perdió? ¿O algo peor? Pero si ese perro está vivo, capaz sabe más que nosotros. El silencio se metió entre ellos. Afuera, Puma ladró otra vez, esta vez más fuerte. Ramiro se levantó de golpe y salió. El perro estaba frente a la caja del camión, gruñendo bajo. ¿Qué pasa ahora, compa? Abrió la puerta trasera. Nada, solo cajas de fruta, todo como lo dejó. Pero Puma no dejaba de mirar el bosque al fondo. Luz Marina apareció detrás de él, envuelta en un chal grueso. Ese animal está marcado, Ramiro, no es un perro cualquiera. ¿Marcado cómo? A veces los animales se pegan al dolor, y cuando el dolor no termina, no se van. Ramiro la miró confundido. Ella no dijo más. Le puso una mano en el brazo, firme. Si decides buscarla, no lo hagas solo. ¿Y tú conoces a alguien que me pueda ayudar? Tal vez, pero ten cuidado. En esta tierra, no todos los que preguntan vuelven con respuestas. Ramiro no respondió, solo miró a Puma, que ahora estaba sentado, quieto, pero con los ojos fijos en el bosque, como si esperara que alguien o algo regresara. Y Ramiro empezó a sentir que ya no era él quien elegía el camino, era el camino el que lo estaba llamando. Ramiro apenas había terminado su segundo café cuando sintió que lo estaban mirando. Esa clase de mirada que no se siente por los ojos, sino por la espalda. Giró ligeramente la cabeza. Ahí, en la mesa del rincón, junto a la ventana, un hombre de gorra oscura y chamarra gruesa lo observaba sin disimulo. No comía, no tomaba nada. Solo lo miraba, como si estuviera esperando que Ramiro hiciera o dijera algo. ¿Quién es ese?, preguntó Ramiro en voz baja, acercándose a Luz Marina mientras ella limpiaba la barra. Héctor Vidal, respondió sin mirar. Fue guardaparques por años, conoce cada rincón de esta región. Está buscando a su sobrina. ¿La alemana? Sí. Ramiro se quedó quieto. Entendió de inmediato lo que eso significaba. El tipo no lo miraba por curiosidad, lo estaba evaluando. Puma, que dormía junto a la puerta, se levantó justo cuando Héctor se acercó con pasos lentos, pero decididos. ¿Ese perro es tuyo?, preguntó sin presentarse. Ramiro se tomó un segundo antes de responder. Lo recogí en la ruta, estaba herido. ¿En qué parte? Cerca de una curva, antes del desvío a Cerro Castillo. Héctor apretó la mandíbula. Ahí fue la última vez que se supo algo de Hanna. Ramiro asintió despacio. Luz Marina me dijo, por eso vine para acá. ¿Y por qué no reportaste al perro con los carabineros? Lo intenté. No había señal. Y sinceramente, en ese momento, no sabía lo que estaba viendo. Héctor no quitaba la vista de Puma. Se agachó, lo miró de frente. El perro no reaccionó como antes. No gruñó ni ladró. Solo lo miró con esos ojos cansados, como si reconociera algo en él. Este perro venía con mi sobrina. Tengo fotos. Sacó el celular, mostró una imagen. Ahí está, con ella, mismo collar. Ramiro bajó la mirada. Entonces sí es ella la que estaba allá. También encontré una mochila rota, huellas y sangre. Sangre, poca, pero suficiente para preocuparse. Héctor se incorporó de golpe. ¿Y te largaste de ahí? No fue así, respondió Ramiro firme. Vi algo en el bosque, no sé qué era, me dio mala espina. Pensé regresar con luz de día. El ex guardaparques se le quedó viendo, esta vez no con desconfianza, sino con rabia contenida. Cada hora cuenta, lo sé. Un silencio tenso llenó el lugar. Luz Marina no intervenía, pero su mirada iba de uno a otro como una cuerda floja. Mira, Don, dijo Héctor bajando el tono. Si me estás diciendo la neta, entonces todavía hay chance de encontrarla, pero si te estás guardando algo... No me estoy guardando nada, lo que vi me sacó de onda. Pero si me quieres acompañar, regresamos ahora mismo.
Héctor dudó un segundo. Luego asintió. «Dame 5 minutos. Solo voy por mi mochila». Ramiro lo siguió con la mirada mientras salía. Puma se volvió a recostar, pero con el cuerpo tenso. «¿Estás seguro de esto?», preguntó Luz Marina en voz baja. «No, pero si esa chava sigue allá, no voy a dormir tranquilo hasta saber qué pasó». La puerta se cerró tras Héctor. Ramiro respiró hondo. Ya no estaba solo en esto y eso, por dentro, empezaba a pesar más que el miedo. El sol apenas despuntaba entre los cerros cuando Ramiro y Héctor dejaron atrás la estación de servicio. La ruta seguía vacía, con la neblina colgando baja sobre los árboles. Puma iba inquieto en la cabina, pegado a la ventana, como si ya supiera a dónde iban. «Es aquí», dijo Ramiro al llegar a la curva. Justo ahí vi la manta y la mochila. Héctor bajó del camión antes de que se detuviera del todo. Llevaba una linterna colgando del pecho, un machete en la cintura y los ojos bien despiertos. «¿Tú recuerdas el orden de cómo lo encontraste?», preguntó sin rodeos. «Primero al perro, luego vi las huellas. La mochila estaba medio enterrada entre barro y ramas. Caminaron hasta el punto exacto. El lugar parecía igual, pero no lo era. Ramiro se agachó y tocó la tierra. Aquí estaba la sangre. Alguien pasó después. Héctor inspeccionaba con precisión. Movía ramas, seguía marcas. De pronto se detuvo. Levantó algo entre los dedos. Un pedazo de tela azul rasgada. «Es parte de su mochila. Tiene el mismo patrón». Puma empezó a olfatear con intensidad. Se alejaba unos metros, volvía, ladraba abajo. Héctor lo siguió. «Espérate, algo encontró», dijo apurando el paso hacia el perro. Ramiro dudó, pero lo alcanzó. Entre los árboles, el suelo se inclinaba hacia un sendero casi oculto. Héctor se agachó de nuevo. Tocó el lodo. Huellas, recientes, y no son solo de ella. ¿Cómo sabes? Por el tamaño. Estas son de bota, de hombre, profundas. No llevan mucho aquí. 2 personas caminaron por este sendero, una adelante, otra atrás. Ramiro sintió un escalofrío. ¿Crees que la llevaban? Héctor no respondió, solo se levantó, serio. Esto ya no es una búsqueda, es una persecución. Puma ladró otra vez, esta vez más fuerte. Avanzó unos metros más y se detuvo frente a un tronco caído. Rasguñó el suelo y olfateó con insistencia. ¿Qué hay ahí? Ramiro se acercó rodeando el árbol. Debajo, semioculto entre raíces y hojas secas, había un guante. Pequeño, empapado y manchado. Héctor lo levantó con cuidado. Es de ella. Se lo vi en una foto. Esto no fue un accidente. No, la estaban siguiendo. O alguien la interceptó. Ramiro se pasó la mano por la cara. El miedo empezaba a convertirse en otra cosa, en rabia, en impotencia. ¿Qué hacemos ahora? Seguir el rastro. Yo conozco estos caminos. Si no la sacaron en vehículo, debe estar en algún refugio o cabaña vieja. Hay varias por la zona usadas por cazadores. Ramiro asintió. Vamos, entonces. Pero si encontramos algo feo... No vamos a encontrarla muerta, Ramiro, interrumpió Héctor. Yo la siento viva. No me preguntes cómo. Pero no está sola. Y no está rendida. El bosque parecía tragarse sus voces. Puma se adelantó, moviendo la cola con urgencia. Ramiro miró a Héctor por un segundo. Ya no era un tipo desconfiado. Era un hombre roto buscando a alguien que era parte de su alma. Y él ya no estaba ahí solo por el perro. Algo en esa búsqueda lo estaba jalando hacia su propio pasado, hacia sus propias cuentas pendientes. Y en el fondo sabía que encontrar a esa joven podía significar mucho más que cerrar un caso. Podía ser la única forma de empezar a cerrar su propia historia también. El bosque se abría paso entre sombras y ramas rotas, y cada paso que Ramiro daba detrás de Héctor lo sentía más lejos de la ruta, del camión, de todo lo que conocía.
Puma iba adelante, guiando sin titubear, como si supiera exactamente a dónde iba. Y a Ramiro, entre el crujir de las hojas y el silbido del viento entre los árboles, le empezó a hablar otra voz, una que venía de adentro. «Tú siempre fuiste más mula que padre», le dijo una vez Camila, su hija, años atrás. «Siempre en la carretera, pero jamás cuando se te necesitaba en casa». Ramiro apretó los puños. Aquellas palabras, tan certeras, seguían doliendo como si las hubiera escuchado ayer. Ella tenía razón. Se la pasó la vida subido a un camión, huyendo del dolor, de los errores, de la memoria de Teresa y de su propia incapacidad para enfrentar lo que dolía en serio. «¿Qué edad tiene tu hija?», preguntó Héctor de pronto sin voltear, como si le hubiera leído los pensamientos. 31, vive en Osorno. ¿La ves seguido? Ramiro soltó una risa sin ganas. No, hace como 2 años que no nos vemos. Hablamos lo justo, cumpleaños, Navidad, frío. Héctor asintió, como entendiendo más de lo que decía. Mi hermana decía que uno no puede reparar el pasado, pero sí puede dejar de seguir jodiéndolo. ¿Eso lo decía con esa boca? Peor. Era buena para hablar claro. El camino se empinaba entre piedras y raíces. Ramiro se detuvo un momento para tomar aire. Sentía el pecho pesado, pero no era cansancio. ¿Tú crees que estoy haciendo esto por redimirme? Héctor lo miró por primera vez desde que empezaron a caminar. No con juicio, con verdad. ¿Y si sí? ¿Entonces es egoísmo? No, Ramiro, es humanidad. A veces el alma busca hacer algo bien, aunque sea tarde, aunque no salve lo de antes. Ramiro guardó silencio. Miró al perro, que ahora olfateaba con intensidad un matorral a unos metros. Pensó en Camila. En la última vez que la vio, ella le había dicho que estaba embarazada y él, en vez de abrazarla, le habló del costo de criar hijos y lo duro del mundo. Esa misma noche ella se fue. Nunca conoció al niño, ni una foto. Si esa chava sigue viva allá afuera, dijo Ramiro en voz baja, no solo la voy a encontrar por ella, es por lo que no hice antes. Entonces, vamos bien, dijo Héctor sin detenerse. A veces, la vida nos da otra oportunidad, pero no siempre viene envuelta como esperamos. Puma ladró. Fuerte. Al frente, un árbol caído bloqueaba un claro. Héctor levantó el brazo. «Detente, aquí hay algo». Ramiro se acercó. En el suelo, parcialmente cubierto por hojas, había una bufanda verde, limpia, doblada. No era basura ni un olvido. Era un mensaje. Alguien la dejó ahí. Alguien que quería ser encontrado o que necesitaba ayuda. Ramiro la recogió con cuidado, sintiendo cómo el nudo en su garganta subía como fuego. «Está viva», dijo Héctor firme. «Lo siento, esto no es casualidad». Ramiro no contestó, solo asintió. Pero por dentro, algo en él se rompió. Y en ese mismo rompimiento, algo empezó a reconstruirse. La noche se había vuelto más espesa, como si el bosque respirara. La niebla descendía entre los árboles, cubriendo el camino con una manta gris que no dejaba ver más allá de un par de metros. Ramiro dormitaba en la cabina, con la cabeza apoyada contra el vidrio. Héctor roncaba en el asiento del copiloto. Puma, en cambio, no dormía. El perro se mantenía inquieto. Respiraba rápido, olfateaba el aire y cada cierto rato se incorporaba mirando hacia la oscuridad del bosque. Eran poco más de las 3 de la madrugada cuando lo hizo. Sin ladrar, sin avisar, Puma saltó por la puerta entreabierta y se perdió en la neblina. El golpe seco de sus patas al caer despertó a Ramiro de golpe. «¿Qué fue eso?» «¡El perro!», gritó Héctor, abriendo la puerta y bajando con la linterna en mano. Ramiro lo siguió. La oscuridad los tragó de inmediato. «¡Puma!», gritó Ramiro. «¡Regresa, cabrón!». Pero el perro no respondía. Solo se escuchaban sus patas alejándose entre las hojas. Ambos hombres se miraron. Sabían lo que eso significaba.
No era una simple escapada. Puma había sentido algo importante. Sin pensarlo dos veces, se adentraron al bosque. El terreno era complicado. Ramas caídas, raíces que sobresalían como trampas, piedras húmedas. Ramiro casi resbaló 2 veces. Héctor, más ágil, iba adelante, abriendo camino con la linterna y el machete. «No puede estar lejos», dijo Héctor. «Sigue marcando su rastro». ¿Y si se perdió? No se perdió, está siguiendo algo, o a alguien. Caminaron unos minutos más hasta llegar a una vieja zanja. Puma estaba ahí, parado sobre un montículo de tierra, con la mirada fija hacia una zona aún más densa del bosque. «¿Qué viste, amigo?», preguntó Ramiro, acercándose con cuidado. Entonces lo vieron. A unos 20 metros, colgando de una rama baja, había un trozo de tela. Era del mismo material que el impermeable que Héctor había descrito en las fotos de Hannah. Verde, doblado por el viento, rasgado. Ramiro sintió que el pecho se le apretaba. «¿La están dejando señales?», preguntó en voz baja. «¿O la está dejando ella? Tal vez sabe que alguien la está buscando». Héctor miró el suelo. Huellas, esta vez muy claras, un par de botas grandes y otras más pequeñas. Las marcas estaban recientes. «Aquí estuvieron hace unas horas, no más. ¿Crees que la llevan? Es posible, o la están guiando a algún lugar». Un crujido los hizo voltear. Ramiro alzó la linterna. Nada, solo bosque, silencio, pero algo o alguien los estaba observando. «Vamos, no podemos parar ahora», dijo Héctor, bajando la voz. Siguieron el rastro. Puma iba al frente, acelerado, pero con dirección clara. Cruzaron una pequeña quebrada. El agua helada les caló hasta los huesos. Las ramas arañaban la piel. El aire sabía a tierra húmeda y miedo. De pronto, Héctor frenó en seco. «¿Escuchaste eso?». Ramiro asintió. Un gemido, leve, femenino. No era un animal. Puma empezó a ladrar, con fuerza. Ramiro corrió sin pensar. La linterna temblaba en su mano. Llegaron a un claro, con una especie de choza improvisada hecha con ramas y lonas viejas. «¡Hannah!», gritó Héctor. «¿Estás ahí?». Nada. Se acercaron con cautela. Ramiro abrió la lona despacio, vacía. Solo quedaban restos de comida, una manta enrollada y una foto rota. Hannah y un hombre, la misma cara del cartel de desaparecida, pero el tipo desconocido. Héctor tomó la foto, la miró largo rato. «¿Quién es él?». Ramiro no respondió. No tenía idea, pero algo le decía que la historia se estaba complicando. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó Ramiro. Héctor se quedó en silencio. Miraba el bosque como si intentara escuchar más allá de los sonidos normales. «Nos están llevando a algún lado. Esto no es casualidad». Ramiro se apoyó contra un árbol. El corazón le latía con fuerza. Se sentía al borde de algo, pero no sabía qué. Miró a Héctor, luego a Puma, luego al camino por donde habían llegado. «Y ahora te pregunto a ti, que estás siguiendo esta historia, ¿qué harías tú en el lugar de Ramiro? ¿Seguirías adelante o volverías atrás antes de que sea demasiado tarde? Déjanos tu opinión en los comentarios». El camino apenas comenzaba y lo que venía no se parecía a nada. A medida que el bosque se volvía más espeso, Ramiro sentía que el aire cambiaba. No era solo el frío ni la humedad, era otra cosa, como si entraran a un lugar que no debía ser encontrado. Puma se detuvo de golpe y empezó a ladrar con fuerza. Sus patas arañaban el suelo, los ojos fijos hacia un punto entre la maleza. Héctor levantó la linterna y ahí, detrás de un grupo de árboles retorcidos, la vieron. Una cabaña, vieja, hecha con troncos gruesos, cubierta de musgo y ramas secas. A primera vista parecía abandonada, pero algo no cuadraba. Había humo saliendo por una grieta del techo, muy tenue, pero ahí estaba. ¿Eso está encendido?,
susurró Ramiro. No hay duda. Alguien estuvo aquí hace poco. Héctor desenfundó su machete, no por violencia, sino por precaución. Ramiro tragó saliva. Puma se adelantó sin miedo. Se acercaron despacio, pisando con cuidado. El silencio del bosque ahora pesaba más que nunca. Cuando llegaron a la puerta, Héctor hizo una seña. Ramiro empujó la madera. Crujió. La cabaña olía a humedad, leña vieja y algo más. Desorden, presencia humana. No era una ruina vacía. Había vida reciente. Sobre una mesa improvisada hecha con troncos cortados, había latas de atún abiertas, pan mohoso, una botella plástica con agua turbia. En una esquina, una colchoneta cubierta con un poncho sucio. Puma caminó directo hacia una mochila abierta. ¿Es de ella?, preguntó Ramiro. Héctor no respondió. Se acercó a un rincón donde colgaba una blusa femenina, húmeda por la condensación. Era moderna. No llevaba mucho ahí. Sobre una banquita había algo más. Una libreta, pequeña, con tapas gastadas, pero en buen estado. Héctor la tomó con delicadeza. Ramiro se acercó por detrás. Puma se sentó a los pies de ambos, en silencio. Dibujos, dijo Héctor hojeando. No palabras, solo dibujos, páginas tras páginas con bocetos hechos a lápiz, árboles, montañas, una fogata, luego un perro. Era claramente Puma, y en las últimas hojas una figura masculina, grande, siempre de espaldas, nunca el rostro. La estaban vigilando, o convivía con alguien, pero no quería recordar su cara. Ramiro sintió un escalofrío. ¿Dónde está ahora? No lo sé, pero no hace más de un día que estuvo aquí. Revisaron la cabaña completa. No había señales de lucha. Nada roto. Pero tampoco notas, ni documentos. Héctor encontró una cuchara con rastros de comida tibia. Calculó que alguien había estado ahí hacía menos de 5 horas. Si está viva, está cerca, dijo. Ramiro miraba alrededor, incómodo. Había algo extraño en esa cabaña, demasiado limpia para estar tan lejos, como si alguien la cuidara, no como un escondite, sino como un refugio. ¿Y si no está sola? No lo está. Lo sabemos desde que vimos las 2 huellas. Puma se levantó, caminó hacia una esquina y rascó el suelo. Ramiro se acercó. Bajo una alfombra había una pequeña trampilla. ¿Esto qué es? Héctor la abrió con esfuerzo. Crujió como si nunca se hubiera abierto, o como si alguien se asegurara de que no lo hicieran. Era un sótano, pequeño, oscuro, con olor a tierra húmeda y encierro. No me gusta, dijo Ramiro. A mí tampoco, pero si ella estuvo aquí, pudo haber dejado algo abajo. Héctor bajó primero. Ramiro lo siguió. Puma se quedó en la entrada, gruñendo. El lugar era estrecho. Apenas cabían. Había una lámpara de gas apagada. Héctor la encendió. Y entonces lo vieron. Un papel colgado con una rama clavada en la pared. Un dibujo. Era Hannah. Estaba llorando. Y junto a ella, el mismo hombre de la foto, pero esta vez con una soga en la mano. Ya no es solo una búsqueda, dijo Héctor con la voz tensa. Es una carrera contra el tiempo. Ramiro sintió un nudo en el estómago. ¿Y si ya no podemos alcanzarlos? Mientras sigan dejando huellas, tenemos una chance. Salieron del sótano. El aire afuera les supo diferente, más denso, como si el bosque les hubiera oído, como si el mismo camino los empujara a seguir. Puma olfateó hacia el norte. Luego ladró, fuerte, claro, como una orden. Ramiro miró a Héctor. Ambos sabían lo que venía, y aunque el miedo era real, la determinación lo era más. Ahora ya no había vuelta atrás, solo un rumbo, la verdad, y lo que fuera que estuviera esperándolos detrás de ella. El sonido fue claro, ramas pisadas. Alguien caminando entre los árboles. Puma se puso rígido, las orejas en punta.
Ramiro y Héctor se quedaron en silencio, los ojos clavados en la oscuridad detrás de la cabaña. El viento se detuvo por un segundo. Otro crujido. Más cerca. «Alguien viene», murmuró Héctor y desenfundó el machete. Ramiro levantó la linterna, pero la apagó antes de encenderla. No querían espantarlo o provocarlo. Estaban dentro de la cabaña, a punto de salir, cuando una silueta apareció entre las sombras. Alta, ropa de montaña desgastada, barba espesa. Un hombre de unos 60, con un andar pesado y los ojos hundidos. No se inmutó al verlos, solo los miró como si ya supiera que estaban ahí. «¿Ustedes también vienen por ella?», preguntó con una voz grave, cargada de años y algo roto por dentro. Héctor lo apuntó con el machete. «¿Dónde está?». El hombre levantó las manos, despacio. «No tengo armas. No soy lo que creen». «¿Quién eres?». «Víctor Reyes, guía de montaña». O lo era. Sentado junto al fogón, con Puma echado entre ellos, Víctor comenzó a hablar. Sus palabras no eran rápidas ni dramáticas, eran pesadas, cansadas. «La encontré hace unos días, cerca del río, lastimada, desorientada. No hablaba bien español. Iba con el perro, ella me vio. Se asustó, pero la convencí de que la ayudara. Estaba mal, fría, herida en el tobillo». «¿Por qué no la llevaste a un hospital?», preguntó Ramiro. Víctor bajó la mirada. «Porque ya intenté eso antes, hace años, con otra persona, y no llegó». Se hizo un silencio espeso. Héctor no bajaba el machete. «¿Qué le pasó?». «Mi esposa. La quise sacar de la montaña. No alcanzamos. Murió en mis brazos. Desde entonces dejé todo. Me quedé aquí». Ramiro sintió que el aire se le atoraba. Había algo en ese hombre que le resultaba familiar. Esa tristeza sin palabras. No quería que le pasara lo mismo a la muchacha. Le di comida, un lugar seco. Quería que descansara. Planeaba bajarla hoy. Héctor se mantuvo serio. «¿Dónde está ella ahora?». Se asustó. Pensó que iban a buscarla, que no le iban a creer. Se fue al amanecer. Me dejó una nota en la libreta. Pensaba seguir la ruta vieja hacia el norte. Héctor sacó la libreta del bolsillo y la hojeó. En una de las últimas páginas estaba escrito a mano, con trazo inseguro: «Gracias, tengo que seguir. No quiero causarte problemas». «¿Y la seguiste?». «No. Ya aprendí que no se puede obligar a nadie a quedarse, pero vi sus huellas esta mañana. Va lenta, el tobillo sigue mal». Ramiro lo miró. «¿Y si alguien más la encuentra antes que nosotros?». Víctor apretó los dientes. «Por eso no me escondí. Volví por medicina para seguirla, pero ustedes llegaron antes». Héctor finalmente bajó el machete. No había amenaza en Víctor, solo culpa. «¿Estás dispuesto a llevarnos tras ella?», preguntó. «Sí, conozco cada piedra de este bosque». Ramiro lo pensó un segundo. «Si te la llevaste para protegerla, hiciste lo correcto, pero ya no podemos darnos el lujo de ir lento. El clima cambia, y si su tobillo está mal, no va a aguantar mucho», completó Víctor. Puma se levantó, olfateó el aire y comenzó a caminar hacia la salida. El instinto del perro era más certero que cualquier brújula. «Él sabe», dijo Ramiro. «Lo ha sabido desde el inicio». Víctor asintió. Tomó su mochila. Se colgó un bastón de caminata en la espalda. «Vamos, no está lejos, pero si la encontramos, no la asusten». Héctor lo miró con firmeza. «Solo quiero abrazarla». Salieron de la cabaña, esta vez con un nuevo aliado. La noche empezaba a ceder y el frío era cada vez más agudo, pero en los ojos de Ramiro había algo distinto. Ya no era solo búsqueda, era impulso, propósito, y en silencio supo que la historia no terminaría ahí, no con la verdad, sino con lo que harían después de enfrentarla. El sol apenas asomaba detrás de las montañas cuando Víctor levantó la mano y detuvo la marcha. «Allá está», susurró,
señalando una pequeña estructura de madera entre los árboles. Parecía una caseta de vigilancia olvidada, cubierta de hojas, con un techo a medio colapsar. Si uno no sabía que existía, la pasaba de largo. Puma se adelantó sin dudarlo. No ladró esta vez. Se acercó en silencio, como si no quisiera asustar a nadie. Héctor y Ramiro lo siguieron de cerca, los pasos más lentos, el corazón en la garganta. Víctor se agachó cerca de la entrada. Está ahí adentro, no hagan ruido, si sigue asustada, puede huir. Ramiro asintió. Héctor respiró hondo, temblándole apenas las manos. Había esperado tanto ese momento. «¿Hannah?», dijo en voz baja. «Soy yo, Héctor». Silencio. Luego un movimiento dentro de la cabaña. Puma entró primero, luego salió de inmediato, acompañado. Era ella, pálida, delgada, temblando. Vestía ropa demasiado ligera para el clima, el cabello rubio, enredado, los ojos enormes, asustados. «Hannah», dijo Héctor con la voz quebrada. Ella lo reconoció, no por el rostro, sino por el nombre. Algo en su expresión se suavizó. «¿Tío?». La palabra quebrada le cortó el aliento a Héctor. Dio un paso hacia ella, pero se contuvo. Hannah lo observó. Luego miró a Ramiro, a Víctor y a Puma, que se sentó junto a ella como un guardián. «¿Estás bien?», preguntó Héctor. Ella asintió con dificultad. «Caí frío», dijo con su acento marcado. «Él me salvó», señaló a Víctor, que bajó la mirada. No hablaba, estaba confundida. Dormí mucho. No sabía si buscar ayuda. Héctor no aguantó más y la abrazó con fuerza. Hannah, tras un momento de duda, se dejó caer en sus brazos. Lloró, bajo, silencioso, como si no quisiera molestar al bosque. Ramiro miró la escena sin decir nada. Solo sintió que algo se le apretaba en el pecho. Un recuerdo, una ausencia, una deuda. Sentados frente a una fogata improvisada, compartieron pan, agua caliente y palabras entrecortadas. Hannah contaba lo poco que recordaba. Una caída en un sendero resbaloso, horas sin saber dónde estaba, y frío en los huesos, el perro apareciendo de la nada. Luego Víctor, silencioso, ayudándola sin hablar mucho. «Pensé que me iba a morir», dijo, sin drama, solo con verdad. «No otra vez», murmuró Víctor. Nadie preguntó qué quería decir con eso. Bastaba con verlo. Ramiro sacó una manta de su mochila y la puso sobre los hombros de Hannah. Ella le dio una sonrisa leve. «Gracias, señor camionero». Él sonrió. «Me llamo Ramiro, y soy peor que un GPS para encontrar caminos, pero parece que hoy le atiné». Todos rieron. Un poco, lo justo, como si el alma, por fin, pudiera aflojarse. Héctor se levantó primero. «Hay que bajarla. Ya. Tiene que ver a un médico. Está débil. No podemos seguir aquí». Víctor asintió, aunque se notaba tenso. «Hay un atajo por el sur, más rápido pero más empinado. Yo los guío». «¿Te vas a quedar?», preguntó Ramiro. Víctor miró la cabaña, luego a Hannah, luego al suelo. «No sé, pero ya no quiero esconderme. Tal vez es hora de volver a hablar con gente y con mi pasado». Héctor puso una mano en su hombro. «No eres culpable, la salvaste». Víctor asintió en silencio. Ramiro ayudó a Hannah a ponerse de pie. Puma la acompañaba pegado, atento a cada paso. «Vamos», dijo Ramiro. «Esta historia no se va a cerrar sola». Y con el sol iluminando apenas el sendero, empezaron a bajar. Juntos, más humanos y un poco más enteros. La mula rugía mientras bajaban por la ruta de ripio. El sol ya estaba arriba, pero la luz seguía siendo fría, blanca. Adentro de la cabina, el silencio era espeso. Héctor iba en el asiento del copiloto, con los ojos en la carretera. Detrás, en el colchón improvisado sobre las cajas, Hannah dormía envuelta en mantas. Puma no se movía de su lado. Ramiro mantenía ambas manos firmes en el volante.
No por necesidad, por ansiedad, por no dejar que la mente se le fuera. ¿Cuánto falta para el hospital de Coyhaique?, preguntó Héctor. Unas 3 horas, si el camino se porta bien. Va a aguantar. Ramiro asintió, pero no contestó. El problema no era Hannah, era él. Era ese nudo en el pecho que no se le iba, esa mezcla de culpa, miedo y algo parecido a... ¿ternura? No era algo que conociera bien. La radio iba apagada. Ramiro prefería el ruido del motor, pero en su cabeza no podía apagar nada. Pensó en Camila, en cuando ella tenía la edad de Hannah, en cómo también le gustaba andar sola, explorar, dibujar. Él siempre la regañaba. Le decía que el mundo no era seguro, que había que cuidarse, pero nunca la acompañaba. No por trabajo, Ramiro, se dijo, por cobarde. Recordó su cumpleaños número 20. Ella le pidió que fueran a cenar. Él dijo que tenía un viaje urgente. Mintió. Se quedó en casa viendo tele. No sabía cómo mirarla a los ojos. Y ahora, esa niña herida dormía en su camión, como si el destino le estuviera dando otra oportunidad. No para arreglar lo que rompió, pero sí para no repetirlo. Héctor rompió el silencio. Nunca me imaginé que esto iba a terminar así. ¿Así cómo? Con un camionero, un perro y un guía medio loco ayudándome a salvar a mi sobrina. Ramiro soltó una risita. Ni yo me imaginé estar metido en esto. ¿Por qué lo hiciste? La pregunta cayó como piedra. Ramiro no respondió de inmediato. Se concentró en esquivar un bache. Luego habló sin mirar a Héctor. Porque si no lo hacía, no me lo iba a perdonar. Y porque tal vez, en el fondo, necesitaba salvarme a mí también. ¿De qué? De no sentir, de vivir encerrado, de pensar que ya era muy tarde para cambiar algo. Héctor lo miró en silencio. Luego asintió, con una expresión que no necesitaba palabras. A mitad del trayecto, Ramiro frenó en un pequeño mirador. Abajo, el lago brillaba bajo el cielo despejado. Abrió la puerta y bajó. Héctor también lo hizo, estirándose. ¿Por qué paraste? Necesito aire. Ramiro se acercó al borde, respiró profundo, luego sacó su celular. Lo miró por un momento, dudando. Finalmente, marcó. Sonó una vez, 2, 3. ¿Papá? La voz de Camila era seca, sorprendida. Ramiro tragó saliva. Hola, hija. Perdona que llame así de golpe. ¿Todo bien? Sí, más o menos. Solo quería decirte algo. Dime. Estoy bien. Estoy con gente. Estamos ayudando a una chava y pensé en ti. Solo quería que supieras que te extraño y que me arrepiento de muchas cosas. Del otro lado, silencio. Luego, una respiración temblorosa. Yo también te extraño, papá. Ramiro cerró los ojos. Una lágrima seca por dentro le cruzó la mejilla. No dijo más. No hacía falta. Colgó. Volvió al camión. Héctor no preguntó nada. Solo sonrió leve. ¿Todo bien? Ahora sí. Y arrancaron de nuevo con el motor rugiendo como si también supiera que algo allá adentro se había empezado a sanar. El hospital de Coyhaique tenía ese olor inconfundible a desinfectante, tristeza y café recalentado. Ramiro caminaba de un lado a otro en la sala de espera. Héctor estaba sentado, con los codos apoyados en las rodillas, viendo un punto fijo en el piso. Puma dormía junto a la entrada, como si por fin pudiera bajar la guardia. Va a estar bien, dijo Ramiro, más para llenar el silencio que por certeza. Sí, lo sé, respondió Héctor sin voltear. Pero eso no hace más fácil la espera. Un doctor había entrado con Hannah hacía poco más de media hora. Iban a revisarla, estabilizarla, hacerle estudios. Nadie sabía cuánto tiempo tardarían, pero para ellos cada minuto pesaba como piedra. Ramiro se sentó por fin. Se frotó las manos. Luego miró a Héctor. ¿Nunca pensaste que se te iba a perder? Siempre lo pensé, por eso intentaba no quererla tanto. Ramiro alzó una ceja. ¿Cómo es eso?
Héctor se recargó en la silla. Sus ojos se notaban más viejos de lo que eran. La crié desde que tenía 5. Su mamá, mi hermana, murió en un derrumbe allá en Futaleufú. El papá se largó, así que me la dejaron. Yo no sabía ser papá. Era guardaparques. Vivía entre árboles, no entre personas. Pero lo hiciste, lo intenté, pero Hannah era un espíritu libre, de los que no se pueden encerrar, y yo tenía miedo de que se rompiera como su mamá. Ramiro asintió, sintiendo cada palabra como si hablara de él mismo. Camila me dijo un día que yo era como una pared, dijo Ramiro de pronto. Héctor lo miró. ¿Tu hija? Sí, que todo rebotaba, que le hablaba, pero nunca la escuchaba, que cuando me miraba no encontraba a nadie. ¿Y era cierto? Ramiro se quedó callado. Sí, era cierto. Yo perdí a mi esposa en un accidente de carretera. Iba manejando yo. Siempre he dicho que fue culpa de la lluvia, de la curva, del camión que venía de frente, pero la neta, nunca quise aceptar que fui yo el que falló. Héctor bajó la mirada, como si respetara el momento. Desde ahí me encerré, en el volante, en los viajes, en los kilómetros. Y Camila, pues creció con un fantasma al lado. Yo estaba, pero no estaba. Un silencio largo se acomodó entre los dos. No hacía falta rellenarlo, solo dejarlo ser. Y ahora la llamaste, dijo Héctor. Sí, por primera vez sin tener un pretexto, sin que fuera Navidad o su cumple, solo porque necesitaba decirle que me duele. Héctor sonrió con los ojos brillosos. Eso ya es un cambio. Una enfermera se asomó por la puerta. Familia de Hannah Köhler. Ambos se levantaron de golpe. Está estable, le están poniendo suero, tiene deshidratación leve y un esguince, pero está consciente y muy tranquila. En un rato podrán verla, pero solo uno por turno. Ve tú primero, dijo Ramiro. Héctor asintió, tragando saliva. Caminó con pasos firmes pero contenidos, como si no quisiera desbordarse antes de cruzar la puerta. Ramiro volvió a sentarse. Miró a Puma, que alzó la cabeza y lo miró con esos ojos que parecen saber cosas que uno no. ¿Tú también hiciste tu parte, compa? El perro movió la cola sin hacer ruido. Afuera, la ciudad comenzaba a moverse. Pero adentro de Ramiro, lo que se movía era otra cosa, algo más profundo. Como si, por primera vez en mucho tiempo, la ruta no fuera una huida, sino un regreso. Y aunque no sabía con certeza a dónde lo iba a llevar, al menos ya sabía con quién quería caminarla. Ramiro volvió a la estación de servicio con el cuerpo cansado, pero el alma en otra sintonía. Era de tarde, y el cielo nublado parecía haberse quedado colgado, inmóvil. El mismo letrero torcido, la misma lámpara parpadeando, pero algo se sentía distinto. O tal vez era él quien ya no era el mismo. Puma bajó del camión y caminó hacia la puerta como si fuera su casa. Ramiro lo siguió, con pasos lentos. Dentro, el aroma a té de menta y pan recién horneado lo envolvió como un abrazo cálido. Luz Marina estaba detrás del mostrador, sirviendo en una taza de barro. Mira nomás quién volvió, dijo sin sorpresa, solo con calma. Ramiro sonrió, cansado. Supongo que extrañaba el silencio de este lugar. Mentira, extrañabas el pan con queso de cabra. Ambos rieron. ¿Tienes tiempo para un té? Siempre, si es contigo. Sentados en una mesita junto a la ventana, con el vapor del té bailando entre ellos, la conversación fue fluyendo como si el tiempo no hubiera pasado. Héctor se quedó con su sobrina en el hospital. Ya está fuera de peligro, contó Ramiro. Me alegra, dijo Luz Marina. Ese hombre arrastraba una pena larga, pero no estaba solo. No, nadie lo está, aunque a veces nos gusta creerlo. Ella lo miró, con esa forma que tiene la gente sabia de mirar, como si viera más allá de lo que uno dice. ¿Y tú? ¿Qué arrastras? Ramiro dudó un segundo, pero esta vez no quiso esconderse.
Mi esposa murió en un accidente. Yo manejaba. Y desde entonces me fui alejando de todos, incluso de mi hija. No es fácil vivir con eso. No, pero tampoco se vale esconderse atrás del volante para siempre. No, la vida no espera a que uno se arregle. Sigue, aunque uno esté hecho pedazos. Un silencio breve, profundo, los envolvió. Ramiro bajó la mirada. Luz Marina le tocó la mano sin prisa. ¿Y ella? ¿Tu hija? Le llamé. Hablamos. Poquito, pero con verdad. Eso vale más que 1000 palabras huecas. ¿Y tú?, preguntó Ramiro, girando la pregunta. ¿Qué historia te hizo quedarte aquí, en medio de la nada? Luz Marina miró hacia afuera, como si buscara algo entre los cerros. Tuve un hijo, lo crié sola. Se fue a los 18 con una mochila y una guitarra. No volvió más. Dicen que cruzó a Argentina, que anda cantando en bares. Yo, cada tanto, le escribo. Nunca responde. Pero me gusta pensar que en alguna parte se acuerda de mí. ¿Y no te fuiste a buscarlo? Lo intenté, pero hay caminos que los hijos tienen que recorrer solos, aunque duela. Ramiro asintió, tragando saliva. Entonces, ¿tú también sabes lo que es esperar sin saber si alguien va a volver? Todos lo sabemos. Solo cambia el nombre de la persona. La tarde avanzaba lento, como si no quisiera irse. Afuera, el cielo empezaba a encender tonos naranjas detrás de las nubes. ¿Y ahora qué sigue para ti?, preguntó ella. Ramiro respiró hondo. No sé, tal vez cambiar de ruta, visitar a mi hija, manejar menos, o al menos no ir siempre huyendo. No suena mal. ¿Y tú? ¿Siempre estarás aquí? Luz Marina sonrió, suave, hasta que algo o alguien me diga que ya es hora de moverme. Ambos se quedaron en silencio otra vez, pero no era incómodo. Era ese tipo de silencio que se siente como casa. Puma se acercó a la mesa, apoyó el hocico en la pierna de Ramiro. Él lo acarició, distraído. Creo que este peludo ya decidió que nos quedamos otro rato. Bien por él. Tiene buen instinto. Ramiro se levantó, dejó unas monedas en la mesa. Gracias por el té y por el espacio. Siempre vas a tener una taza caliente aquí, y si traes noticias de tu hija, aún mejor. Ramiro salió, con Puma siguiéndolo de cerca. Subió a la cabina. Encendió el motor. Las luces del atardecer pintaban la ruta como un cuadro. No tenía claro a dónde iba, pero por primera vez en años no le daba miedo volver a empezar. Ramiro tenía el teléfono en la mano desde hacía más de una hora. Estacionado en una curva con vista al valle, el motor de la mula apagado, Puma dormía en el asiento del copiloto. Afuera, el cielo comenzaba a oscurecer. Miraba la pantalla como si fuera una trampa. Camila Ortega. Última llamada. Hace 2 días, 3 palabras, 40 segundos. Un silencio largo después. Marcó. Un tono. 2, 3. ¿Papá? La voz era la misma, pero con esa barrera que no se ve, que se siente. Fría, con cuidado. Hola, hija. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Ando por acá cerca. Bueno, en camino. Estaba pensando. Si no tienes bronca, me gustaría pasar a verte. Silencio. ¿A verme? Sí, solo platicar un rato. Tomarnos un café. Lo que tú quieras. No sé, papá. Estoy con cosas del trabajo, del niño. Y tú sabes cómo es esto. Lo sé, Camila. No te estoy pidiendo nada grande, solo 1 hora. Una charla. Si no quieres, lo entiendo. Otro silencio. Esta vez más corto. Está bien, pero solo un rato. ¿Cuándo llegarías? Mañana al mediodía. Ok, mándame un mensaje cuando estés entrando a la ciudad. Gracias, hija. Maneja con cuidado. Clic. Ramiro soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Vamos, Puma. Ya nos dieron luz verde.
La Ruta 5 lo recibió con más tránsito, más ruido, más señales, pero por dentro, Ramiro sentía que cada kilómetro que avanzaba no era solo geografía, era historia, la suya. Osorno no le era ajena. Ahí vivió con Teresa cuando eran jóvenes. Ahí nació Camila, y ahí mismo empezó a romperse todo. El volante le temblaba un poco entre las manos, no por el camino, por lo que venía. «¿Y si no me quiere ver nunca más?», pensó, pero no podía regresar atrás. Ya no. La voz de Luz Marina le sonó en la memoria. La vida no espera a que uno se arregle. Sigue, aunque uno esté hecho pedazos. Él venía roto desde hacía años, pero por primera vez quería pegarse. Paró en una estación a cargar combustible. Compró un café caliente y se quedó mirando el mapa viejo que traía pegado al parabrisas. Líneas marcadas con plumón, destinos repetidos, rutas de rutina. Y ahí, entre Valdivia y Puerto Montt, estaba Osorno. Pequeño punto, mucho significado. Se preguntó si era momento de borrar las otras rutas. ¿Y si este fuera el último viaje largo?, se dijo en voz baja. ¿Y si me bajo de la mula de una vez? El pensamiento le dolió, como si se arrancara una parte del pecho, pero también lo alivió. A veces hay que dejar de huir para poder regresar. Tomó el celular, abrió un nuevo mensaje, escribió: «Hija, estoy a 2 horas, gracias por darme esta oportunidad. No sabes lo que significa para mí». Lo envió. Puma lo miró, luego bostezó, como diciendo: «Ya era hora». Al atardecer, las primeras señales de Osorno aparecieron. El paisaje cambió. Casas, gente, luces, movimiento. Todo se sentía más vivo, más cercano. Ramiro bajó la velocidad. No quería llegar sudando nostalgia ni urgencia. Solo quería estar. Revisó la dirección que Camila le había enviado. Una casa en las afueras, zona tranquila, nada lujoso, nada frío. El corazón le latía fuerte. No por miedo, por ganas. Ganas de reconstruir, aunque fuera desde los cimientos. Estacionó frente a un portón, respiró hondo, se vio en el retrovisor. Ya no era el hombre que salió de Coyhaique unos días atrás. Era alguien que por fin estaba listo para decir: «Estoy aquí y no me voy a volver a ir». Después de pasar un par de horas en casa de Camila, Ramiro salió al patio trasero para tomar aire. El reencuentro había sido tenso al principio, sí, pero también necesario. Conversaron con pausas, con cicatrices en las palabras, pero también con espacio para el perdón. Puma se acomodó bajo un limonero, con la lengua de fuera y los ojos atentos. A pesar del viaje, no mostraba signos de agotamiento. Era como si llevara años esperando llegar a ese momento. Camila se asomó por la puerta. «¿Y ese perro? ¿Cómo se llama?». Ramiro lo miró, sonrió. «Puma». «¿Por qué ese nombre?». «No sé, fue lo primero que me vino a la mente, pero ahora creo que fue porque sobrevivió como uno. Solo, herido, pero con los ojos bien abiertos». Camila se agachó a acariciarlo. El perro le lamió la mano con suavidad. «Es más noble que muchos humanos, papá». «Sí, incluyéndome». Esa noche, mientras dormía en el camarote del camión estacionado frente a la casa de su hija, Ramiro no podía dejar de pensar en lo mucho que le había cambiado la vida ese viaje, de ser un hombre que solo hablaba con su volante, a abrirle la puerta a un perro herido que terminó por mostrarle el camino. Miró a Puma, enrollado a sus pies, respirando tranquilo. «Ya no eres un perro de nadie, compa», le susurró. «Eres mi compañero, y si te late, te vienes conmigo a donde sea que vayamos». Puma abrió un ojo, luego lo cerró. Era un sí sin palabras. Ramiro tomó una decisión. Al amanecer, pasaría por el centro veterinario de Osorno para ponerle chip, vacunas y todo lo que un compañero de verdad merecía.
El sol apenas salía cuando Ramiro entró con Puma al consultorio. La recepcionista, al verlo, sonrió de inmediato. ¿Qué raza es? Raza, chingón, respondió Ramiro sin dudar. Mezcla de calle y milagro. Durante la consulta, el veterinario revisó al animal con cuidado. Está fuerte, tiene cicatrices, pero bien curadas. ¿Usted es el dueño? Ramiro miró al perro, luego al doctor. Desde hace unos días. Pero sí, ya es mío. Firmó los papeles con una extraña emoción apretándole la garganta. Nunca había tenido mascota. Nunca creyó necesitar una. Hasta ahora. Cuando salieron, Puma caminaba con una placa nueva colgando del collar. En ella el nombre Puma brillaba bajo el sol y un número de teléfono, el de Ramiro. Ahora sí, oficial y todo, le dijo mientras lo ayudaba a subir al camión. Ya en carretera, con el mapa viejo guardado en la guantera y sin rumbo fijo por primera vez, Ramiro dejó que el viento entrara por la ventana. No había destino, solo ganas de moverse, de ver más, de sentir, de encontrarse con otros y con él mismo. ¿Sabes qué, Puma?, dijo sin apartar la vista del camino. No quiero volver a manejar por manejar. Si seguimos rodando, que sea para cruzarnos con historias que valgan la pena, como la de Hannah, como la tuya, como la mía. El perro, desde su asiento, movió apenas la cola, y Ramiro, por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba huyendo. Estaba volviendo a él, a la vida, a lo que de verdad importa. La estación de servicio apareció al final de una curva, como si nunca se hubiera movido. Igual de tranquila, igual de ajena al paso del tiempo. Ramiro frenó despacio, dejando que el motor se apagara con calma. Puma saltó de la cabina antes que él, directo al porche de madera. Dentro, Luz Marina limpiaba la barra, con la radio bajita y una taza de té humeante a medio tomar. Levantó la vista y sonrió. Mira nada más. Si eso no es una señal del universo, no sé qué es. Ramiro entró con la gorra en la mano, como si el lugar fuera iglesia y ella, alguien a quien se respeta. No podía pasar por aquí sin decir hola. O sin tomar té. Ambas. Sentados en la misma mesa de siempre, con Puma echado entre ellos, el tiempo parecía haberse detenido. ¿Y qué fue de la chava?, preguntó Luz Marina. Bien, recuperándose, está con su tío. Se irán pronto a Alemania, pero se va viva, con historia para contar. Gracias a ti, gracias al perro y al camino. Ella lo miró en silencio, luego bajó la mirada. ¿Y tú? ¿También te vas? Por ahora, me voy a quedar un tiempo en Osorno, cerca de mi hija. Quiero intentar algo distinto. ¿Ser papá? Ser alguien que no desaparece. Luz Marina asintió. Esa respuesta le bastaba. El reloj marcaba las 5. La tarde caía lenta sobre el sur. Ramiro se levantó, tomó su gorra, miró alrededor. Este lugar tiene algo. Tiene silencio y gente que escucha sin apurar. Exacto. Ella lo acompañó hasta la puerta. Puma ya estaba subido en la mula, como sabiendo que el viaje seguía. No te digo adiós, dijo ella, ni yo. Se miraron un segundo de más. No hubo beso, no hubo promesas, pero sí una conexión que no necesitaba explicarse. Si vuelves, aquí estaré. Y si no vuelvo, fue por seguir arreglando cosas. Órale, Ramiro, que el camino no te cierre el corazón otra vez. No más muros, lo juro. Subió a la cabina, encendió el motor. Luz Marina levantó la mano en despedida. Puma ladró una sola vez, como sellando el momento, y el camión partió, dejando atrás polvo, nostalgia y una promesa que no hacía falta decir en voz alta. Las montañas empezaban a desaparecer en el retrovisor cuando Ramiro vio el letrero. Bienvenidos a Osorno. El cielo estaba nublado, pero no amenazaba lluvia. Era más bien ese tipo de gris suave que da chance de empezar de nuevo.
Puma asomó el hocico por la ventana y olfateó el aire, como si reconociera el lugar, aunque nunca lo hubiera pisado. Ramiro soltó un suspiro largo, como si al cruzar ese límite también dejara atrás un costal de emociones que ya no quería cargar solo. Doblando por calles viejas conocidas, el camión se sintió gigante entre los autos chicos, pero no le importó. Estacionó frente a la casa de Camila, la misma dirección que había visto en el GPS. La fachada era sencilla, con macetas colgando y juguetes de niño desparramados en la entrada. Camila salió con el cabello recogido, sudadera, cara de pocos amigos. El niño, de unos 5 años, asomó detrás de sus piernas, curioso pero tímido. «Llegaste puntual», dijo ella cruzada de brazos. «No me iba a perder otra vez». «¿Quieres pasar?» «Si me dejas». Ella asintió con la cabeza y abrió la reja. Puma bajó con Ramiro y fue recibido por un par de ladridos de un perrito pequeño desde el fondo del jardín. «¿Ese es Puma?», preguntó el niño. «Sí», dijo Ramiro, «es mi compa de ruta». El niño se le acercó y Puma, como buen veterano, le dio un lengüetazo en la mano. Camila miraba todo en silencio. «Se parece a ti», dijo Ramiro bajando la voz. Ella respiró hondo. «Tiene tu terquedad, eso sí». Dentro de la casa, el olor a pan tostado y mantequilla lo transportó años atrás. A las mañanas con Teresa, a los uniformes escolares, a los gritos apurados antes de salir. Camila sirvió café sin decir mucho. Ramiro se sentó sin tocar nada. El niño jugaba en el piso entre ellos. «No sabía si ibas a venir», dijo ella. «Yo tampoco sabía si me ibas a abrir. No te lo mereces, pero aquí estás. No vengo a justificar nada, solo quería verte, escucharte». Ella asintió. «¿Y qué piensas hacer ahora?» «Estoy dejando rutas. Tal vez me quede en Osorno un tiempo, buscar un trabajo tranquilo, una rutina que no huya de nada». «¿Y eso por qué ahora?» «Porque tengo miedo de que el día que te quiera abrazar, ya no estés». Camila bajó la vista. El niño se acercó a Ramiro y le mostró un dibujo. «¿Es tu camión?» «Sí». «¿Me ayudas a pintarlo luego?» «Sí». Ese sí fue más fuerte que cualquier reconciliación. Camila lo supo. Ramiro también. Al despedirse, Ramiro no pidió quedarse. No quiso forzar nada. Solo dijo: «Si quieres, mañana te invito a un helado. A ti y al enano». Camila lo pensó. «Está bien». Sonrió. Poquito, pero sonrió. Ramiro salió con Puma y se sentó en el borde del camión. El perro apoyó la cabeza en sus piernas, miró el cielo. No llovía, no brillaba el sol, pero tampoco hacía falta. Ese día bastaba con que ella le hubiera dicho que sí, aunque fuera una vez, aunque fuera pequeño, porque en ese gesto ya había esperanza. El rugido del motor volvió a llenar el aire, esa vibración que Ramiro conocía como el latido de su propia historia. Pero hoy no sonaba igual. Hoy no era ruido, era ritmo, era señal de que algo nuevo comenzaba. Puma, en su asiento de copiloto, bostezó sin culpa. El sol entraba por el parabrisas y la radio sonaba bajito, con una canción de esas que siempre acompañan, aunque uno no se sepa la letra. «Vamos, compa», murmuró Ramiro poniendo la mano en el volante. «A ver qué más nos espera allá adelante». Por primera vez en muchos años no tenía prisa. Y eso se sentía bien. Pasó los límites de Osorno y se metió en carretera abierta. Paisaje verde, señales familiares. Había recorrido esa ruta 1000 veces, pero nunca con el corazón tan en paz. Antes, cada curva era un intento por alejarse. Hoy, cada kilómetro era una forma de avanzar. Pensó en Camila, en su nieto, en la sonrisa leve que ella le regaló antes de cerrar la puerta. «No estás perdonado», parecía decirle, «pero también aún puedes hacer las cosas bien». Eso bastaba. En una parada de camino, Ramiro bajó por un café.
Puma se quedó en la cabina vigilante. El aroma le recordó a las mañanas con Teresa, pero no con nostalgia triste, más bien como un guiño del pasado diciendo: «Todo bien, Rami, vas bien». Miró su celular. Un mensaje de Camila: «Avísame cuando regreses. El niño quiere que le cuentes otra historia del camión». Ramiro sonrió, guardó el teléfono y subió. Arrancó justo cuando el semáforo se puso en verde, como si todo lo estuviera esperando. Kilómetros después, el paisaje ya se había abierto por completo. Bosques a un lado, campos al otro. El viento soplaba de frente, fresco pero sin agresión. Ramiro miró por el retrovisor, vio el camino recorrido, la estación con luz marina, el bosque donde encontró a Puma, el hospital con Hannah, el reencuentro con su hija. Todo estaba ahí, en una línea invisible que unía recuerdos, decisiones, errores y nuevas oportunidades. Se rascó la barba y soltó una risa baja. «¿Qué vueltas da la vida, cabrón?». Puma lo miró de lado, y Ramiro, sin pensarlo, sonrió. Ya no era el mismo hombre que salió con la caja llena de manzanas. Era otro, más ligero, más completo y, sobre todo, más presente. La carretera se extendía hacia adelante, larga, ancha, libre, como el futuro que ahora sí estaba listo para manejar. A veces, el camino más largo no es el que va de una ciudad a otra, sino el que va del dolor al perdón, del silencio al abrazo. Ramiro no salvó solo a un perro, se salvó a sí mismo, porque enfrentó su pasado, se atrevió a mirar atrás y aún así decidió seguir adelante. ¿Y tú? ¿A quién tienes que mirar por el retrovisor de tu vida? ¿A quién necesitas volver a ver, aunque sea con un hola lleno de verdad? Si esta historia te tocó el corazón, déjanos un comentario con lo que más te movió. Tu opinión puede ser justo lo que alguien más necesita leer hoy. Dale like si sentiste que esta historia merece ser contada. Y comparte el video con alguien que, como tú, sepa que no hay viaje más importante que el del alma. Y si quieres seguir siendo parte de esta ruta de emociones, encuentros y segundas oportunidades, suscríbete al canal. No es solo un botón, es una forma de decir: estoy listo para más historias que me hagan sentir, que me hagan vivir. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima parada.